A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho cómo él medía mi respiración. No era un sonido real, no era su voz, era algo más sutil, la forma en que mi pecho se contraía recordando que había sido entrenado para temer cada inhalación que no encajara en su ritmo. Amar debería haber significado expansión, vida, refugio, pero con él fue siempre lo contrario. Desde el principio, mi cuerpo entendió un lenguaje que mi mente tardaría años en descifrar. Cada gesto suyo era una orden disfrazada de ternura. Él no me pedía que lo amara, me pedía que dejara de existir fuera de su alcance. Recuerdo la primera vez que me dijo que respiraba muy rápido, como si mi ansiedad fuera un insulto personal. Su mano se posó en mi pecho, no para calmarme, sino para marcarme el ritmo. Ese día no entendí la profundidad de esa acción, pero mi corazón sí. Disminuyó su compás como si temiera ser descubierto. Yo creí que era cuidado, que era preocupación, pero lo que realmente hacía era auditar mi autonomía, medir qué tan dócil era mi aire cuando estaba bajo su mirada. Y yo, ingenua, confundí control con cariño. Con el tiempo, dejó de corregir mi respiración y empezó a poseerla. Cada vez que inhalaba, lo hacía pensando en si él estaría escuchando. Si exhalaba muy fuerte, me preguntaba si aquello lo molestaría. Me volví experta en respirar en silencio, como quien se esconde de un depredador. Y en ese silencio, él crecía. Crecía en mi mente, en mis horas, en mis miedos. No necesitaba levantar la voz. Su autoridad estaba incrustada en mis pulmones. Lo que más me aterra, incluso ahora, no es lo que él me hacía, sino lo que yo permití perder. Fui borrando mis deseos, mis ritmos, mis impulsos más básicos. Cambié mis pausas naturales por las suyas. Mi respiración dejó de ser mía mucho antes de que yo admitiera que estaba atrapada. Amar, para él, era un acto de propiedad. Para mí, una forma lenta de asfixia disfrazada de devoción. Y al final, cuando descubrí que llevaba semanas respirando exclusivamente para no incomodarlo, entendí la verdad que me negaba a ver. No estaba enamorada, estaba condicionada. Él no quería mi amor, quería mi silencio, mi inmovilidad, mi entrega absoluta. Nunca imaginé que amar significara respirar solo cuando él me lo permitía, hasta que un día me di cuenta de que ya no recordaba cómo era respirar sin miedo. Desde que escapé de su sombra, he intentado reconstruir quién era antes de que él se adueñara hasta de mis actos más cotidianos. Pero cada vez que trato de recordar mi vida antes de su voz, me encuentro con la misma sensación, como si hubiera vivido en un cuarto donde el aire era racionado, donde cada palabra debía ser filtrada y cada emoción autorizada. Él no me atrapó con cadenas visibles. Su poder era más elegante, más íntimo, más destructivo. Me enseñó que la libertad podía romperse sin un solo grito, solo con un susurro que sonara lo suficientemente amoroso para confundirme. Al principio, su presencia me envolvía con una calidez que interpreté como protección. Me escuchaba, me dedicaba tiempo, se mostraba atento de formas que nadie antes había sido conmigo. Le di acceso a mis heridas pensando que allí encontraría cura, pero él encontró territorio y lo reclamó en silencio. No me di cuenta de que cada paso que daba hacia él era un paso que retrocedía de mí misma. No supe ver que la devoción era una máscara que ocultaba un apetito más oscuro, el deseo de moldearme, de recortarme, de convertirme en una versión que se ajustara a su necesidad de control. Así comenzó a construir su dominio, no a través de órdenes directas, sino de pequeñas correcciones. Cómo debía hablar, cómo debía moverme, cuánto debía sonreír. Cada gesto se volvía una prueba que yo debía pasar para no decepcionarlo. Y en esa dinámica me convertí en alguien que esperaba instrucciones para existir. Te lo cuento porque sé que hay personas que sienten ese mismo nudo en el pecho. Esa duda constante sobre si lo que viven es amor o encierro. Si te identificas con esto, comenta, suscríbete y dale like, porque tu historia también merece ser escuchada y entendida sin miedo. Hoy sé que mi experiencia no empezó el día en que él me levantó la voz por primera vez, sino mucho antes, cuando comencé a buscar en él todo lo que me faltaba. Cuando cedí pedazos de mí creyendo que era normal entregarlos en nombre del amor. Y es precisamente por eso que necesito narrar lo que ocurrió, no para revivirlo, sino para arrancarle su poder sobre mí, palabra por palabra, respiración por respiración.
Esta historia ocurrió hace algunos años, cuando aún vivía en San Miguel de las Cruces, un pequeño pueblo del interior de México, donde nadie imaginaba que detrás de una relación aparentemente perfecta se escondía una forma lenta y delicada de destrucción emocional. Todo comenzó con un gesto amable y terminó conmigo aprendiendo a respirar de nuevo. Desde el primer día, hubo un detalle que ahora entiendo como el punto exacto donde mi vida comenzó a inclinarse hacia él sin que yo lo percibiera. No fue su sonrisa, ni la manera en que pronunciaba mi nombre, ni siquiera su aparente calma, que contrastaba con mi naturaleza inquieta. Fue algo más sutil. Su capacidad para observar. Cuando me conoció, estudió mi forma de mover las manos, de reacomodar el cabello cuando me ponía nerviosa, de evitar la mirada cuando algo me emocionaba demasiado. Yo confundí su atención meticulosa con interés genuino, pero él, sin apresurarse, ya estaba archivando cada uno de mis gestos para poder replicarlos, corregirlos o desarmarlos cuando llegara el momento. No era amor lo que veía en sus ojos, era cálculo. Un cálculo tan preciso que terminó volviéndose una jaula casi imperceptible al principio, pero imposible de abrir una vez cerrada. Durante nuestras primeras semanas juntos, me hacía sentir como si fuera la única persona en su mundo. Me acompañaba a todas partes, no porque yo lo necesitara, sino porque él quería asegurarse de estar presente en cada decisión, por pequeña que fuera. Cuando salíamos a caminar por las calles de San Miguel de las Cruces, me pedía que le contara qué pensaba, qué temía, qué deseaba. Yo, ingenua, me sentía escuchada como nunca antes. Pero en retrospectiva, comprendo que no era escucha, era recopilación. Cada vulnerabilidad que le confesaba era una herramienta futura que él usaría con la precisión de un cirujano emocional, clavándola justo donde más dolía para asegurarse de que yo no pudiera alejarme sin sentir que dejaba atrás algo vital. Hubo una tarde que marcó el inicio de su dominio disfrazado. Caminábamos por un sendero polvoriento que bordeaba los campos secos del pueblo. El viento levantaba pequeñas nubes de tierra que se pegaban a nuestra ropa, y yo hablaba rápido, animada, contándole algo que me había hecho reír horas antes. Él me escuchaba en silencio, con esa mirada fija que me hacía sentir examinada. De pronto, me detuvo con suavidad y posó su mano en mi pecho. Me sorprendió, pero antes de que pudiera preguntar qué hacía, murmuró que estaba respirando demasiado fuerte. Su voz era tranquila, casi melosa, pero sus dedos presionaban en un punto que me obligaba a ajustar mi respiración. Le dije que estaba bien, que solo estaba emocionada, pero él negó con la cabeza como si supiera mejor que yo cómo debía sentirme. Ese día no discutí. Pensé que era una manía rara, una de esas particularidades inofensivas que todos tenemos. No sabía que acababa de abrirle la puerta a un tipo de control que se volvería cada vez más íntimo y sofocante. Con el tiempo, comenzó a corregir mi respiración con mayor frecuencia. Al principio lo hacía en momentos puntuales, cuando caminábamos rápido, cuando me reía mucho, cuando hablaba demasiado. Me decía que respirar así podía hacerme daño, que era mejor que aprendiera a hacerlo con calma. Me tomaba de los hombros, me acercaba a su pecho y me pedía que sincronizara mi ritmo con el suyo. Recuerdo la sensación de apoyarme en él, de escuchar los latidos tranquilos que parecía controlar a voluntad. Yo imitaba su ritmo porque confiaba en él, porque quería demostrarle que lo escuchaba, que lo respetaba, que me importaba lo que decía. Él sonreía cada vez que lograba que yo redujera mi respiración a su cadencia. Yo no lo notaba, pero aquella sonrisa no tenía ternura, tenía satisfacción. Luego ese hábito dejó de ser una sugerencia para convertirse en un examen silencioso que yo debía pasar cada día. Si hablaba rápido por ansiedad, él fruncía el ceño. Si respiraba profundo por tristeza, me preguntaba a quién estaba recordando. Si exhalaba con fuerza después de una discusión, interpretaba eso como rebeldía. Mi cuerpo dejó de responder a mí, respondía a él. Me volví consciente de cada movimiento de mi pecho, de cada mínimo sonido que producía. Y él, como si hubiera adquirido una habilidad exclusiva para notarlo, detectaba cada variación. Su control era casi clínico, y yo, ya acostumbrada a su mirada invasiva, respiraba más lento solo para no incomodarlo. Pero lo más aterrador fue cuando su obsesión comenzó a mezclarse con gestos de cuidado.
Me preparaba té para ayudarme a respirar mejor. Abría las ventanas de mi casa sin pedirme permiso porque el aire debía circular como él decía. Me decía que me inclinara hacia adelante, que me recostara, que contara inhalaciones. Al principio pensé que estaba exagerando mis preocupaciones, pero una noche, mientras intentaba dormir, me descubrí conteniendo la respiración cada vez que él cambiaba de posición en la cama. Como si mi cuerpo esperara su autorización incluso en la oscuridad, fue la primera señal de que algo en mí ya estaba rompiéndose, aunque todavía me negaba a verlo. Él no levantaba la voz. Nunca lo necesitó. Su poder no venía del ruido, venía del silencio. Ese silencio que él dominaba tan bien que yo terminaba adaptándome a él sin protestar. Cuando se molestaba, no gritaba. Apenas dejaba de respirar por unos segundos, y ese gesto me paralizaba. Mi cuerpo se volvía espejo del suyo. Yo contenía el aire con él, esperando su exhalación como un permiso para existir. Fue entonces cuando entendí, muy en lo profundo, que mi miedo no era a perderlo, era a desobedecerlo. Y ese tipo de miedo no nace del amor, sino del condicionamiento. En medio de todo eso, mis amigos comenzaron a notar cambios en mí. Decían que hablaba más despacio, que tenía un tono apagado, que parecía cansada. Yo lo negaba. Les decía que estaba bien, que era solo una etapa, y aunque quería creer en mis propias palabras, sabía que algo andaba mal, pero la voz de él siempre surgía antes que la mía. Me decía que la gente exageraba, que nadie me conocía como él, y yo, exhausta, aceptaba esa versión, no porque fuera lógica, sino porque era la única que me quedaba energía para sostener. El día que comprendí que él ya no estaba moldeando mi comportamiento, sino también mis pensamientos, fue una tarde nublada en la que le dije que necesitaba un poco de tiempo sola, no para alejarme de él, sino para organizar mis ideas, algo que cualquier pareja razonable habría entendido, pero sus ojos se oscurecieron. No me dijo nada. No tocó mi brazo, no suspiró, solo me observó, con esa quietud que se había vuelto su arma más afilada, y en ese instante, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mi respiración se detuvo, como si temiera haber cometido un error irreparable. Él vio ese gesto, y su expresión cambió apenas, lo suficiente para dejar claro que lo había logrado, que yo ya dependía de él más de lo que dependía de mí misma. Esa noche, mientras lo escuchaba dormir con serenidad, yo permanecí despierta, contando mis latidos, mis inhalaciones, mis exhalaciones, repitiéndome que aún tenía control sobre algo dentro de mí. Pero mientras más lo intentaba, más descubría que incluso mi respiración, ese acto que debería ser involuntario, interno, natural, estaba marcado con su sombra. Fue entonces cuando comenzó la verdadera fractura, la que me obligaría a mirar de frente el lugar donde me había metido y la que abriría camino a la parte más oscura de esta historia. Durante semanas, me convencí de que lo que él hacía era una forma peculiar de amor, una manera intensa, quizá demasiado intensa, de quererme. Me repetía que había hombres celosos, hombres protectores, hombres sensibles, y que él simplemente pertenecía a una categoría nueva, una que yo no sabía cómo nombrar. Esa confusión fue mi peor enemiga, porque mientras intentaba etiquetar sus comportamientos para tranquilizarme, él seguía acercándose más, apropiándose de espacios que antes consideraba míos, y cada vez que yo intentaba poner distancia, aunque fuera 1 centímetro emocional, él lo percibía como un abandono que debía corregirse. Lo hacía con una mezcla de dulzura y presión que me rompía por dentro. No sabía si quería consolarme o remodelarme por completo. Hubo un día en particular que marcó un cambio silencioso en nuestra dinámica. Estábamos en mi cocina, una tarde tibia en la que el sol entraba por la ventana como una caricia. Yo preparaba café, mientras él me observaba desde la mesa. No hablaba, solo seguía mis movimientos con una atención que empezaba a incomodarme. Cuando me giré para preguntarle qué pensaba, me dijo, con esa calma que ahora sé que era estratégica, que mi respiración había cambiado desde que me levanté. «¿Estás ansiosa?», afirmó. Yo negué, pero él no aceptó mi respuesta. Caminó hacia mí, tomó mi rostro entre sus manos y acercó su frente a la mía. Me pidió que respirara como antes, como si mi forma actual fuera una ofensa. Yo lo intenté. Inhalé lento, exhalé más lento aún, buscando su aprobación. Él sonrió. Esa sonrisa fue una sentencia.
Entendí que mi cuerpo ya no podía reaccionar libremente. Debía hacerlo siguiendo un guión que solo él conocía. Después de ese día, comenzó a registrar mis patrones como si fuera un investigador estudiando a su único espécimen. Tomaba nota mental de cada detalle. Cuánto tardaba en despertar. Cuántos segundos inhalaba antes de exhalar. Cómo cambiaba mi voz cuando estaba cansada. Yo notaba su análisis, pero no sabía cómo escapar de él sin provocar una reacción peor. Era como vivir bajo un microscopio, donde cada gesto mío era una evidencia que él utilizaba para diagnosticarme, corregirme o reprocharme. Mis pensamientos se volvieron torpes, como si mi mente tuviera que filtrar todo a través del miedo antes de permitirse sentir. Lo más insidioso fue cómo empezó a decidir por mí en nombre de mi bienestar. Si me veía inquieta, apagaba la luz. Si notaba tristeza en mis ojos, cerraba las cortinas. Si detectaba que hablaba demasiado, me tomaba de la mano y decía que debía descansar. Cuando yo objetaba, aunque fuera con suavidad, él respondía que lo hacía por mi salud, y en ese tono, en esa voz suave pero inamovible, había una certeza aterradora. Él realmente creía que tenía derecho sobre mi funcionamiento más básico, y yo, agotada emocionalmente, cedía, no porque estuviera de acuerdo, sino porque pelear con él era como pelear contra algo inevitable, como intentar impedir que la noche cayera. Una tarde, mientras yo leía en la sala, él se sentó a mi lado y me pidió que apoyara la cabeza en su pecho. Lo hice por costumbre, pero cuando intenté acomodarme, él me corrigió la postura. «Así puedes respirar mejor», dijo. Ajustó mi espalda, mi cuello, mis costillas. Colocó mis manos sobre mi abdomen como si yo fuera una figura de barro que debía moldear a su gusto. Yo permanecí quieta, sintiendo cómo mi propio cuerpo se volvía ajeno. Fue entonces cuando me dijo algo que nunca pude olvidar. «Tu respiración habla por ti. A veces dice cosas que tú no quieres decir». Esa frase se clavó en mi mente como un anzuelo. Me hizo darme cuenta de que él no solo quería controlar mi aire, sino también mi silencio, mis pensamientos ocultos, mis emociones más pequeñas. A partir de ese momento, dejó de preguntarme qué sentía y comenzó a interpretarlo él mismo. Si yo decía que estaba cansada, él afirmaba que en realidad estaba molesta. Si decía que estaba tranquila, aseguraba que estaba fingiendo. Si decía que tenía miedo, contestaba que era su culpa por quererme tanto. La realidad dejó de pertenecerme. Mi versión de los hechos fue sustituida por la suya, y su versión siempre coincidía con la narrativa donde yo necesitaba su guía. Mis palabras perdían peso cada vez que las pronunciaba, como si se deshicieran en el aire antes de llegar a mis labios. El control absoluto llegó disfrazado de rutina. Me despertaba antes que yo. Colocaba su mano en mi espalda para sentir mis movimientos. Regulaba mi respiración antes siquiera de que yo abriese los ojos. Durante las comidas, observaba cómo tragaba, cómo masticaba, cómo se elevaba mi pecho. Si me quedaba pensando en algo, él interpretaba ese silencio como una amenaza y me pedía que le dijera exactamente qué pasaba por mi cabeza. Y si yo decía la verdad, él decía que no era suficiente, que había algo más, algo que yo ocultaba, y yo terminaba inventando explicaciones solo para calmar su obsesión. Lo peor fue cuando dejó de pedirme cosas y empezó a exigirlas sin palabras. Su mirada se convirtió en una orden muda que yo entendía con claridad aterradora. Si fruncía el ceño, yo bajaba los ojos. Si apretaba los labios, corregía mi postura. Si inhalaba profundo, yo lo imitaba. Nunca hubo violencia explícita, pero lo que hacía era peor. Me rompía desde dentro, moldeando mi voluntad hasta convertirla en un reflejo condicionado. Yo no obedecía porque él lo pedía. Obedecía porque ya no sabía hacer otra cosa. Un día, mientras caminábamos por la plaza del pueblo, él me tomó del brazo de una manera distinta, más firme, casi imperceptiblemente agresiva. Me dijo que mi respiración estaba descoordinada. Yo intenté ignorarlo, pero él se detuvo en seco. La gente pasaba a nuestro alrededor, sin sospechar nada. Me acercó a su pecho, me obligó a seguir su ritmo y murmuró en mi oído que debía aprender a confiar en él. Esa fue la primera vez que sentí una punzada de verdadero terror. Un miedo primitivo que me hizo comprender que ya no estaba en una relación, estaba en una estructura de control que él había estado construyendo desde el primer día. Esa noche, mientras él dormía, yo permanecí despierta,
escuchando el sonido de su respiración. Cada vez que él inhalaba, mi cuerpo reaccionaba. Cada vez que exhalaba, yo lo imitaba. No podía detenerlo. No tenía control. Me sentía como una sombra adherida a su pecho, como un eco involuntario de su existencia. Fue ahí, en esa oscuridad silenciosa, donde me di cuenta de que si no hacía algo pronto, perdería completamente la capacidad de reconocerse a mí misma. Y aunque todavía no tenía fuerzas para irme, ese fue el comienzo, el primer destello de lucidez dentro de una noche larguísima, el momento en que entendí que él no solo quería mi amor, quería mi respiración, mi mente, mi identidad, y si seguía con él, terminaría respirando únicamente para que su mundo siguiera funcionando. Las mañanas se volvieron un terreno de prácticas, un ensayo constante en el que yo debía aprender a existir bajo su aprobación. Me despertaba con la sensación de que ya había sido evaluada en la noche, como si mi sueño hubiera sido inspeccionado y calificado. A veces, al abrir los ojos, su mano estaba sobre mi costado, midiendo mis respiraciones como quien registra signos vitales. No había palabras en ese gesto, pero en su ausencia de voz residía una exigencia. Aprendí a modular mis inhalaciones y exhalaciones antes de que él hablara, a contener los suspiros que podían delatar una emoción no deseada. Con el tiempo, esa práctica se convirtió en una rutina automática. Ya respondía a él con un gesto apenas visible, una leve relajación de los hombros, una inclinación de cabeza, y yo entendía que había pasado la prueba por un día más. Empecé a sentir que mi cuerpo era un territorio prestado, y mi mente, una oficina donde él mantenía un registro. Mis pensamientos se volvieron cautelosos, como si cada idea de libertad tuviera el riesgo de ser clasificada como exceso y corregida. Hubo momentos en que intenté hablar de planes pequeños, de cosas sin importancia, y él desviaba la conversación hacia cómo mis impulsos podían afectarnos. Si quería ver a una amiga, me decía que quizás sería mejor otro día, que no debía tensionarme. Si quería caminar sola, me preguntaba si estaba segura. Sus preguntas tenían la apariencia de preocupación, pero escondían una lógica que siempre terminaba reduciendo mis opciones. Empecé a justificar mi propia restricción como si fuera un acto de cuidado hacia nosotros, y así el cerrojo invisible se fue apretando sin que yo protestara con fuerza. La humillación más lenta fue la que se instaló en los pliegues cotidianos. En reuniones familiares, él hablaba por mí, traducía mis silencios y convertía mis palabras en versiones más adecuadas a su narrativa. Cuando alguna tía me preguntaba sobre mis proyectos, él contestaba que yo prefería no hablar aún, que era una mujer reservada. Cuando alguien intentaba preguntarme directamente, él rodeaba la pregunta con un comentario amable que me dejaba sin margen. Aprendí a sonreír mientras mi voz se apagaba. Aprendí a notar la manera en que su mano rozaba mi brazo en público, como una marca sutil que reafirmaba su presencia. La gente empezaba a ver en nosotros la pareja perfecta, sin sospechar que esa perfección era el resultado de mis concesiones forzadas. Intenté conservar fragmentos de mi identidad en gestos que parecían inocuos. Escribía pequeños diarios que escondía en el cajón de la mesita. Tomaba fotografías de lugares que me evocaban libertad y las guardaba en un sobre. Tarareaba canciones en la ducha que nadie podía escuchar, pero él descubría algunos de esos rescoldos. No por habilidad detectivesca, sino porque me observaba con una paciencia que rozaba lo predatorio. Encontraba el cuaderno, hojeaba las páginas y me decía con voz suave que eso era peligroso, que estaba removiendo heridas innecesarias. Yo me rendía con facilidad. Era más fácil borrar las palabras que sufrir su desaprobación. Poco a poco, esos rituales íntimos dejaron de existir, y con su desaparición, sentí que una parte de mí se hacía polvo. Hubo una noche en la que, después de una cena aparentemente tranquila, mi voz se quebró. Hablé de un recuerdo infantil, algo pequeño y tierno que siempre me había hecho sonreír. Él la silenció con una mirada que supo a reproche velado. Luego tomó mi mano y dijo que ese tipo de recuerdos te ponían vulnerable. No entendí por qué la ternura era ahora una falta. No comprendí cómo un recuerdo mío podía convertirse en amenaza. En ese instante, me di cuenta de que su molde no toleraba zonas blandas en mí. Apretó mis dedos con intención y, apenas perceptible, me pidió que prometiera no mostrar debilidad. Prometí sin pensar, y con esa promesa, algo en mí se selló. Era la primera vez que advertía la dimensión total del diseño al que me sometía. Quería no solo controlar mis actos,
sino también mis puntos de ternura. La culpa se volvió una técnica. Si mostraba irritación, me explicaba que yo estaba agotando nuestra relación con mi mal humor. Si llameaba por miedo, lo convertía en la culpa de mi fragilidad. Si me enfadaba, él me miraba con ese rostro de decepción que me hacía sentir culpable por haber generado su pesar. Así, mi enojo se fue consumiendo en silencios y mis reclamos se volvieron ecos lejanos. Llegó un día en que me sorprendí justificando su control como una forma de protegerme de mí misma. Esa disonancia me consumía. Sabía que estaba siendo moldeada, pero al mismo tiempo aceptaba las explicaciones que lo favorecían. El mecanismo era perfecto. Mi propia autocrítica reforzaba su poder. A pesar de todo, hubo destellos de rebeldía que, aunque tímidos, me devolvían una sensación de algo propio. Una tarde salí sin decirle a dónde iba y pasé por la plaza solo para sentir el aire sin su permiso. Caminé sin medir cada respiración y por unos minutos el mundo me pareció otra vez posible. Me senté en un banco y respiré sin calcular la velocidad, pero esa pausa clandestina no duró. Al volver, encontré su rostro tranquilo, pero con esa neutralidad que encerraba reproche. Me preguntó dónde había estado y lo dije con honestidad. Su respuesta fue un silencio largo y luego una frase: «Si te vas así, rompes la armonía que construimos». Sentí vergüenza y miedo. Esa simple frase resonó como una sentencia y anuló mi breve libertad. Empezó a aparecer un nuevo tipo de vigilancia: comentarios en redes disfrazados de cariño, preguntas reiteradas sobre mis llamadas, insinuaciones sobre la conveniencia de compartir contraseñas para sentirnos más cerca. Me ofrecía herramientas de control con la excusa de cercanía, y yo, que había perdido tantas batallas internas, accedía. Instalé aplicaciones que me permitían compartir ubicación, y cada vez que me demoraba en responder, él lo interpretaba como una traición. La tecnología se volvió cómplice de su necesidad de posesión, y mi vida se volvió un registro digital que él consultaba con la calma de quien revisa un informe. La noche en que encontré su antiguo cuaderno fue decisiva. Estaba guardado en un cajón detrás de ropa que jamás usaba. Al abrirlo, descubrí anotaciones frías y meticulosas sobre mí, horarios, patrones, reacciones ante ciertas frases. Era un documento de su investigación, y al leerlo supe que él me veía como un experimento que debía optimizar. Sentí náuseas, pero junto a la repulsión, una claridad extraña. Por primera vez, observaba con distancia la minuciosa arquitectura de su dominio. No era invencible, era humano, y por lo tanto, vulnerable. Esa sensación, nueva y peligrosa, encendió en mí una chispa que no supe apagar. Esa chispa fue pequeña pero persistente. Empecé a tramar silenciosamente, a guardar pruebas, a anotar fechas en páginas escondidas, a practicar palabras que luego podría usar si necesitaba explicar mi ausencia. No planeaba una huida inmediata. No tenía fuerzas para eso, pero tejía una red mínima de soporte que dependiera menos de su narración. Cada anotación que hacía en secreto era una pequeña resistencia, una prueba de que quedaba algo mío sin su rúbrica. Y aunque el miedo me acompañaba, la acción de escribir mis pequeñas resistencias me devolvía, por momentos, el calor de existir por mí misma. Al final de aquel mes, mientras él dormía con la tranquilidad de quien ha ganado una guerra silenciosa, me quedé despierta sabiendo que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la misma mujer que aceptaba todo sin cuestionar. Había aprendido a observar su método, había guardado pruebas, había respirado, aunque con miedo, en un banco de plaza. Esas pequeñas acciones no bastaban para romper la jaula, pero eran el inicio de una posible salida. Y en la noche, con el cuaderno cerrado bajo la almohada, supe que la resistencia, aunque tímida, ya circulaba de nuevo en mis venas. No era aún libertad, pero era el comienzo de una respuesta. La lucidez, aunque frágil, comenzó a visitarme en momentos inesperados. No llegaba como un pensamiento claro, sino como una punzada silenciosa que me recorría el pecho cuando él decía algo que antes yo habría aceptado sin cuestionar. Era un destello pequeño, pero suficiente para iluminar las grietas en las que yo había vivido tantos meses sin verlas. Él no notó ese cambio al principio, pero yo sí. Mi respiración ya no era completamente suya. Había un segundo, apenas uno, entre inhalar y obedecer,
donde mi voluntad empezaba a despertar. Ese segundo era todo lo que yo tenía, mi único territorio libre. Y aunque insignificante, comencé a defenderlo con una ferocidad que él no sospechaba. La vigilancia externa se intensificó cuando notó que yo ya no reaccionaba con la misma docilidad. No era rebeldía, todavía no, pero sí una especie de distancia sutil en mi voz, como si hubiera un pensamiento que él no alcanzaba. Ese detalle lo inquietaba. Me preguntaba varias veces al día qué había estado pensando, qué había soñado, qué había sentido. Si yo dudaba un instante en responder, él inclinaba la cabeza, estudiando mis ojos como si intentara ver a través de ellos. Era un escrutinio que me desnudaba, y aunque yo respondía calmada, por dentro organizaba mis pensamientos para ocultar lo que realmente estaban haciendo, la sospecha de que tal vez él no era omnipotente. Comenzó a aparecer en lugares donde yo no lo esperaba. Si estaba en la cocina, él se materializaba en silencio detrás de mí. Si salía al patio, su sombra ya estaba en la puerta. Si me duchaba, golpeaba la madera para asegurarse de que yo estuviera bien. Su obsesión dejó de ser discreta. Ahora era evidente, casi torpe. Mi respiración empezó a acelerarse en su presencia, no por ansiedad, sino por la comprensión de que él dependía más de mi vulnerabilidad que yo de su control. Y esa inversión invisible, aunque peligrosa, me dio un nuevo tipo de fuerza. Si él necesitaba dominar cada detalle para mantenerse en equilibrio, tal vez bastaría con mover uno de esos detalles para que, por primera vez, fuera él quien perdiera el aire. El aislamiento físico se volvió absoluto. Mis salidas fueron reducidas a lo estrictamente necesario, según él. Revisaba mis bolsos antes de salir, verificaba mis bolsillos, incluso palpaba mis muñecas para asegurarse de que no llevaba nada innecesario. Yo dejaba que lo hiciera, pero dentro de mí comenzaba a actuar con precisión quirúrgica. Si iba al mercado, caminaba más lento para memorizar rostros que podrían ser útiles. Si pasaba frente a una tienda, observaba horarios sin detenerme. Cada pequeño detalle del exterior se volvió información estratégica. Era como estudiar un mapa de rutas de escape sin que el carcelero lo sospechara. Dentro de casa, las reglas crecieron. Debía avisarle antes de moverme de un cuarto a otro. Debía mantener el teléfono sin patrón de bloqueo. Debía contarle si mi respiración cambiaba por alguna emoción. Parecía absurdo, pero yo asentía con serenidad. Era mejor así. Cuanto menos resistencia demostrara, menos atentos serían sus ojos. Y mientras él creía que me rendía por completo, yo escondía pequeñas victorias bajo la lengua. Una nota diminuta detrás de un marco, una llave que logré cambiar de lugar, un número memorizado en silencio. No planeaba escapar todavía, pero preparaba el terreno. La libertad, aprendí, no se toma de golpe. Se construye en secreto, respiración por respiración. Su comportamiento comenzó a presentar fisuras. Noté que algunas noches él despertaba sobresaltado, como si temiera que yo desapareciera mientras dormía. Se inclinaba sobre mí, observando mi respiración con desesperación, casi con ansiedad. Esa escena me estremecía. El hombre que había moldeado mi cuerpo y mi mente ahora necesitaba comprobar que yo seguía allí para sentirse seguro. A veces tomaba mi muñeca para sentir mi pulso, y si notaba un ritmo diferente, su ceño se fruncía. Yo entendía lo que estaba pasando. Mi obediencia absoluta había sido su alimento, y cualquier variación en ese hábito le provocaba hambre. Hambre de control, de certeza, de posesión. Era un hombre sostenido por una ilusión que creía indestructible, y yo había comenzado, sin que él lo supiera, a desgarrar la orilla de esa ilusión. Una tarde, mientras cocinábamos, cometió un error que jamás pensé que cometería. Me pidió que respirara más lento, como hacía siempre, pero su voz tembló. Apenas fue perceptible, un quiebre leve, pero suficiente para revelar que su seguridad también era una máscara. Me acerqué a la ventana con calma y respiré profundamente, no para obedecerlo, sino para observar su reacción. Su espalda se tensó. Lo vi tragar saliva. Ese pequeño gesto me confirmó algo que llevaba semanas intuyendo. Él tenía miedo, no de mí, sino de perder la estructura en la que había depositado todo su control. Comprendí, con una claridad dolorosa, que la jaula que me había construido también lo encerraba a él. Esa noche, decidí probar algo más arriesgado. Mientras él hablaba,
Fingí un pequeño desvío en mi respiración, apenas un segundo de descoordinación. Algo mínimo, imperceptible para cualquiera, excepto para él. Como esperaba, sus ojos se abrieron de inmediato. Dio un paso hacia mí, pero yo ofrecí una sonrisa tranquila, casi complaciente, como si no estuviera consciente de la alteración. Su rostro se confundió. Quise llorar, no por él, sino por la inexplicable sensación de que por fin había descubierto un punto de fractura. Yo había sido moldeada por su control, pero ahora descubría que él también era moldeado por mi silencio. Y en ese choque, en ese intercambio de tensiones invisibles, supe que mi salida, mi verdadera salida, dependería de entenderlo incluso mejor de lo que él había intentado entenderme. El aislamiento emocional se profundizó con nuevas tácticas. Me pedía que le relatara mis sueños apenas despertaba. Quería saber cada detalle, cada símbolo, cada sombra. Yo comencé a inventarlos. Soñé con campos vacíos, con voces que no recordaba, con puertas que se abrían hacia nada. Mis relatos lo desorientaban. No sabía cómo interpretarlos. Y esa falta de lectura lo desestabilizaba. Fue la primera herramienta que descubrí. Darle información que no pudiera descifrar. No mentiras obvias, sino símbolos sin forma. Le hacía creer que seguía entregándole mi interior, cuando en realidad solo le entregaba humo. Y él, acostumbrado a diseccionar cada parte de mí, comenzaba a perder terreno. Al final de ese mes, cuando su vigilancia era más intensa que nunca, yo ya había recuperado algo que creí perdido para siempre. La capacidad de respirar sin que él lo notara. Lo hacía cuando él salía al patio, cuando iba al baño, cuando caminaba hasta la cocina. Inhalaba sin permiso, exhalaba sin contar. Era una libertad minúscula, pero para mí significaba la grieta por donde volvería a entrar la luz, y entendí, en un atardecer silencioso, con el cielo del pueblo teñido de naranja, que la batalla ya no era solo por irme, sino por recuperar algo aún más profundo, el derecho a vivir dentro de mi propio cuerpo. La tensión había adoptado la forma de una respiración contenida que recorría la casa entera. Cada habitación parecía memorizar el ritmo de sus inhalaciones y exhalaciones, y yo, como si fuera una médium de ese silencio impuesto, aprendí a reconocer el mínimo desfase que delataba su inquietud. Él ya no solo controlaba mis gestos diarios, ahora vigilaba mis pausas, esos instantes en los que mi mente intentaba escapar. Había noches en las que, al apagar la luz, sentía su mirada hacer un inventario de mis sombras, como quien evalúa si todavía hay movimiento que corregir. Pero en esa fase final, mientras la casa bostezaba en su cuna de ventanas cerradas, algo en mí se endurecía y afilaba. La resistencia, que antes era apenas una chispa, se volvió instrumento. Más metódica, más calculada, menos impulsiva. La idea de marcharme cruzó mi cabeza como un animal cauteloso que no se deja ver. No era una fantasía de fuga inmediata, sino un plan fragmentado que fui tejiendo en secreto. Guardé dobleces de mi vida en lugares que él no inspeccionaba, bajo el libro viejo de la estantería, dentro de la caja de zapatos que solo olía a invierno, en el bolsillo de un abrigo que ya no usaba. Aprendí a camuflar mis pequeñas victorias en la rutina, a transformar lo cotidiano en cobertura. Cuando él sugería que revisáramos las cosas por seguridad, sonreía con sumisión y lo invitaba a donde yo ya había escondido la evidencia de mi voluntad. Cada gesto suyo de confianza aparente era una oportunidad para avanzar un centímetro más en mi plan. En las conversaciones, cambié la literalidad por la metáfora. Cuando me pedía relatos de sueños, dejaba caer imágenes imposibles que lo desconcertaban. Cuando me preguntaba por dónde había ido, hablaba de paseos por calles sin nombre. Lo observaba buscar coherencia en palabras que no tenían intención de ser decodificadas. Su perfección controladora no sabía lidiar con el humo. Mientras tanto, fuera de la casa, contactaba con discreción a una antigua amiga que vivía en un pueblo vecino. Las comunicaciones eran escasas, guiadas por frases cortas, por horarios estudiados. Necesitaba una salida segura, una voz que pudiera confirmar mi relato si llegaba el momento. Cada intercambio era un latido clandestino que alimentaba la idea de una vida fuera de su órbita. La noche que decidió llevarnos a cenar a la casa de sus padres fue, paradójicamente, una mina para mis propósitos. Su familia vivía a pocas manzanas del centro, en una casa que olía a pan y a recuerdos.
donde la vigilancia era menos intensa porque él se sentía adulado. Allí, entre platos y miradas ajenas, encontré una oportunidad. Su madre dejó distraída una libreta sobre la mesa del salón. No fue plan, fue azar. Al abrirla, vi anotaciones que hablaban de preocupaciones generales, de vecinos, de recetas. En una esquina, sin embargo, había un teléfono escrito con caligrafía apurada. Memoricé el número. Esa cifra anónima se convirtió en un puente, no hacia la huida inmediata, sino hacia la posibilidad de pedir ayuda sin que él notara que yo había prendido esa mecha. Las rutinas que él creía inquebrantables comenzaron a mostrar fisuras. Un día demoró más de lo habitual en salir a trabajar. Otra vez, se quedó dormido tras una noche de ligera inquietud. Esas variaciones las observé con una mezcla de temor y triunfo. La perfección que había construido sobre mí también exigía de él un equilibrio que, a la larga, resultó frágil. Aprovechaba esos lapsos para retomar antiguas costumbres. Leía en voz alta, aunque fuera para mí. Escribía frases sueltas en un papel que escondía bajo la almohada. Practicaba respuestas que sonaran naturales, pero que, en caso de necesidad, podrían explicar mis ausencias sin parecer orquestadas. Cada acto era un ensayo para la posible ejecución del plan mayor. Una madrugada, mientras él dormía con la seguridad de quien cree todo bajo control, tomé el teléfono y marqué el número memorizado. Una voz joven y cautelosa respondió. Hablé en susurros, hilvanando una verdad que fuera creíble, pero que preservara mi integridad. Soy Ana. Necesito salir de aquí. ¿Puedes ayudarme a encontrar un lugar seguro? Mi voz tembló, pero fue suficiente para que el otro respondiera con calma. ¿Estás ahora en San Miguel de las Cruces? Dije que sí. Coordinamos un punto y una franja horaria. Colgué temblando, con el corazón martillando en la garganta y la sensación de haber abierto por fin una ventana mínima por donde pudiera escabullir mi vida. El día de la salida elegí la ropa más sencilla que aún parecía mía. Un vestido que no llamara la atención y un abrigo que ocultara mis manos temblorosas. Antes de marchar, dejé en la cocina una nota que podría sonar a olvido. Fui al mercado. Vuelvo en 1 hora. Si la leía, mi mentira tendría la textura de la costumbre. Cuando él salió a trabajar, lo vi por la ventana, con la espalda recta, creyendo que nada inusual ocurría. Me aseguré de que el teléfono estuviera cargado. Tomé las llaves que había escondido y salí. Caminé despacio, pero con determinación. Cada paso era una respiración que me pertenecía otra vez. En la plaza acordada, la figura que apareció fue la de una mujer de mediana edad, que no hacía preguntas indiscretas. Me tomó de la mano con una ternura práctica y me condujo a un coche que esperaba unas calles más allá. Durante el trayecto, las palabras fueron escasas. Instrucciones, nombres de refugios, un número nuevo para no depender jamás de un único puente. Sentí que el mundo se dilataba con cada kilómetro que me alejaba. No era una libertad inmediata y limpia. Había miedo, dolor, incertidumbre, pero el aire, ahora, se movía sin permiso de nadie más que de mí. La separación dejó secuelas que no esperaba, culpabilidad, huecos que el silencio no llenaba, la sensación de haber dejado fragmentos de mí en cada pared de la casa. Había tardes en que el recuerdo de su mirada me perseguía y me hacía dudar si había hecho lo correcto. Sin embargo, también llegaron días en que pude probar que el egoísmo de su control no era amor. Era una enfermedad que yo había decidido no seguir alimentando. En el refugio, empezaron las conversaciones largas con otras mujeres que, a su modo, recogían las mismas heridas. Compartir las historias fue una cura y una confirmación. No era una excepción, era una víctima más en una cadena de conductas que se repetían. Pasaron meses antes de que pudiera mirar atrás sin que el pecho se me cerrara. Empecé a reconstruirme con paciencia. Terapia, pequeñas salidas, llamadas a la amiga que me había ayudado. Volví a escribir, a reír en público, a respirar sin medir su aprobación. Algunas noches todavía sueño con su mano sobre mi pecho, con su silencio que ordenaba, pero en esos sueños ya no hay sumisión. Hay aprendizaje. Aprendí que las marcas más profundas las dejan los silencios y las correcciones disfrazadas de cuidado, y que la manera de sanar es recuperando cada respiración, una por una. El cierre de esta historia
No es un final de película donde todo se resuelve con un gesto épico. Es una reconstrucción lenta, hecha de pasos pequeños que, con el tiempo, forman un camino. Aún llevo cicatrices, memorias que reaparecen en canciones, nombres que me golpean en casas ajenas, un instinto de alerta en lugares cerrados, pero también llevo pruebas tangibles de que pude elegir, de que mi vida puede volver a latir sin permiso. Hoy, cuando respiro, lo hago sabiendo que ese acto, antes medido por él, me pertenece. Y ese reconocimiento, humilde y feroz a la vez, es la victoria más grande que alcancé al recuperar mi derecho fundamental: respirar para mí misma. A veces, cuando el mundo se queda en silencio, todavía siento el eco de aquella respiración que no era mía, no como un recuerdo que duele, sino como una advertencia suave que me recuerda hasta dónde puede llegar alguien que confunde amor con posesión. Cada paso que doy ahora, cada inhalación, cada movimiento, cada decisión, es un recordatorio de que sobreviví a un territorio donde mi cuerpo dejó de ser hogar y se convirtió en instrumento, pero también es prueba de que pude salir, que pude aprender a respirar sin miedo, y que, aunque sus sombras aún rozan los bordes de mi memoria, ya no entran en mi vida. No pretendo maquillar lo que viví. No quiero convertir esta historia en una versión ligera de algo que me rompió de formas que todavía estoy descifrando. Pero sí quiero decir algo con claridad. La libertad no llega en un día. Llega en fragmentos, en pequeñas decisiones, en una respiración recuperada tras otra. Yo no volví a ser la misma mujer que entró en aquella relación, pero la que soy ahora sabe reconocer el peligro incluso en el silencio más dulce. Y eso, en sí mismo, es una forma de renacer. Si tú que escuchas has sentido algo parecido, ese nudo en el pecho, esa duda silenciosa, ese miedo que se disfraza de cariño, quiero que recuerdes esto. Nadie merece pedir permiso para existir. Nadie merece tener que justificar su propio aire. Y aunque el camino hacia ti misma sea largo, lento y lleno de cicatrices, cada respiración libre es una victoria. La mía empezó el día en que entendí que no podía seguir viviendo dentro del ritmo de otro, y que, aún temblando, elegí recuperar el mío.